noches, amigos y amigas de Infractal. Sean todos y cada uno de ustedes, como cada domingo, muy bienvenidos a este su espacio. Esta noche, pues vamos a tener un programa súper especial porque precisamente la semana pasada se celebraba el Día Internacional de la Salud Mental. Y para hablar de estos temas, hemos querido consultar, ¿no?, una voz autorizada que nos pueda indicar orientar en torno a estos aspectos que son tan importantes, más que todo en la sociedad dominicana, que cada día pues vemos situaciones o somos testigos de situaciones que nos dicen que en la República Dominicana necesitamos aprender a convivir y a crear ambientes psicosociales saludables. Para ello está con nosotros Stephanie Bonetti, quien es psicóloga clínica. Muchísimas gracias, Stephanie, y bienvenida. Gracias, feliz de estar en este espacio con un tema tan interesante y tan importante como es hablar sobre salud mental. Vamos a entrar de una vez, tal vez con la pregunta más simple, más tonta, pero que creo que la gente no lo comprende. ¿Qué es la salud mental y qué pasa cuando una persona no es consciente de que tiene una situación de salud mental? Mira, la salud mental yo la podría definir de la manera más simple como ese bienestar a nivel general que nosotros tenemos, principalmente en la manera en la que nosotros pensamos de nosotros, nos evaluamos, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte física, porque la salud mental no está dividida de nuestro cuerpo, no está dividida de nuestras emociones, no está dividida de nuestra parte espiritual. Yo lo veo de una manera mucho más integral. Entonces, salud mental es de cierto modo tener en balance esas áreas de la vida, entendiendo que balance no es yo tener todas esas áreas a un nivel de perfección, sino en un nivel donde yo me pueda sentir bien en las distintas áreas de mi vida. Y creo que el tema de que las personas no entienden qué es salud mental, porque solamente a veces la orientamos a un área de nuestra vida, al área que yo más tengo necesidad. Tal vez a nosotros en un país como República Dominicana se va mucho al ámbito económico. No, yo estoy bien y yo me siento bien cuando tengo dinero. Yo me siento bien cuando estoy en una relación. A veces solamente nos enfocamos en que eso tiene que mejorar en un ámbito de nuestra vida. Y salud mental es la parte integral que nos hace a nosotros ser seres humanos. La segunda pregunta que te hacía, Stephanie, ¿cuándo detectar que hay una situación, ¿no? Cuando hay una carencia tal vez en uno mismo, y qué hacer para no profundizar en una situación que pueda degenerar quizás en una depresión o en algo más complicado? Yo creo que todos llegamos a un punto de quiebre. Yo te puedo decir que el ser humano tiene ciclos. Te lo puedo dividir de los 0 a los 25. Hay un primer ciclo que es el de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje donde nacemos, estamos aprendiendo, nuestro cerebro va en maduración hasta los 25, 26 años. Ahí estamos tomando todo lo que de cierto modo vamos a comenzar a sembrar en nuestra vida después de los 26. A los 25 para mí hay un primer quiebre, que es ese momento en el que sentimos tal vez ese vacío, ese sentido de vida, qué voy a hacer con mi vida, ya el cerebro culmina su proceso de maduración. Y muchas veces donde nos encontramos en esa crisis, las crisis de los 30, como le dicen, pero realmente comienza cuando ya entramos en un proceso de pasar de niño, joven, a realmente la adultez, donde nos genera mucha más responsabilidad, donde viene el proceso, donde yo lo divido entre los 25 y los 45 años, donde viene esa etapa de sembrar, qué es lo que yo tengo que, ya aprendí, ahora me toca laborar, ahora me toca hacer familia, ahora me toca hacer hijos, ahora me toca trabajar, ahora me toca comenzar a sembrar de modo lo que yo voy a cosechar después de los 45, que es hasta los 65, 70 años. En los 70 años comienza, de los 45 a los 70 comienza un proceso de cosecha. Ya voy tomando lo que sembré, ya ahí comenzamos en esa otra crisis, los 40 y otra crisis, a los 60, 50, 70 y otra crisis. Entonces vamos de crisis en crisis de cierto modo, y esos momentos de crisis yo les llamo oportunidades. Es una oportunidad para yo poder comenzar a cuestionarme en mi vida qué es lo que yo quiero, porque lo que yo quería a los 25 no lo quiero a mi 34. Lo que yo quería a mi 34 no lo voy a querer a los 45. Entonces, esos momentos de crisis son necesarios para nuestro proceso de desarrollo, porque sin esos cuestionamientos interiores yo no puedo trascender.
Ahora, ¿dónde eso se convierte en un problema? Cuando yo quiero arraigarme a eso que, de cierto modo, como seres humanos, nos invita a cambiar por obligación. O sea, es decir, como dice, el más apto es el que sobrevive. Y somos seres cambiantes que estamos en constante proceso de adaptación. Entonces, no poder flexibilizar ante eso es lo que se convierte en un proceso de enfermedad mental. Pregunta importantísima. ¿Cómo está la República Dominicana en términos de salud mental? Mal, malísimo, estamos malísimos, muy mal. Realmente lo vemos a diario, lo vemos en la cantidad de ira que se ve en las calles, lo vemos en la cantidad de irracionalidad que se presenta en el dominicano, lo vemos en todo el proceso que tiene que ver con la manera en la que el dominicano se vincula con el tema de lo que es salud mental. Entonces, por eso al principio te decía que aquí el dominicano tú le preguntas, ¿cómo tú te puedes sentir bien? Ah, no, yo lo que necesito dinero. La falta de cuarto es lo que me tiene con problemas. Y tenemos también esa jocosidad que de cierto modo nos ayuda, porque el dominicano de todo saca un meme y de todo se lo coge a chercha, pero sí es importante no tomarse en esa chercha el tema de tu salud mental, porque si tú ves que sí, vamos a salir a hablar sobre salud mental, vamos a armar esos grupos de salud mental, pero ¿qué pasa? Que quien pelea por la salud mental tal vez ya tiene una enfermedad y no puede salir de su casa. Entonces, por eso es que muchas veces para mí se hace mucho silencio el tema de salir en protesta en pro a la salud mental, entendiendo que en nuestro país tenemos una ley sobre salud mental que no se cumple. El tema económico no se distribuye adecuadamente, tenemos un 4% de educación que no se sabe todavía en lo que se distribuye, tenemos un país donde la mayoría de gente entra para hacer competencia y no para realmente mejorar las propuestas que ya se han hecho, porque aquí han pasado muchas personas que han dejado propuestas muy valiosas a nivel de salud mental y simplemente no se continúa. Entonces no podemos continuar haciendo un camino cuando cada quien quiere hacer un camino nuevo y desbarata el que se hizo el otro. Es como literalmente empezar de cero. Algo que me surge a propósito de que planteas, Stephanie, el tema de que la República Dominicana está muy mal en salud mental. Una de las estadísticas, digamos, que yo digo que cuando llega a salud, el sistema de salud en sentido general, degenera en que no se tomen políticas públicas adecuadas, es, por ejemplo, una persona, y vamos a entrar en un tema que es un poco delicado, porque vamos a hablar de los suicidios que se han disparado en la República Dominicana y los intentos de suicidio. Pero yo pienso que cuando una persona llega al hospital porque, por ejemplo, se tomó una sustancia controlada para quitarse la vida y fallece por un paro cardíaco o por alguna situación de salud derivada de eso, no le ponen que fue un suicidio. No. Le ponen que que falleció por otra cosa que no es el suicidio. Entonces, ¿cómo afectan esas estadísticas para que ustedes, que son los especialistas de salud mental, puedan trabajar? Porque básicamente es como decir que se está solapando. Yo creo que lo primero es educar en que todos los hospitales debe de existir un departamento de psicología que funcione. Porque yo no te puedo decir que no existe. Yo lo que te puedo decir es que yo no te diría al 100% que funciona. Entonces, el tema de esa causa, recordemos que a nivel médico lo que se indica es la causa de la muerte. Se puede llegar por un accidente, se puede llegar por un proceso de intento de suicidio con medicamentos, pero lo que sí realmente se queda en el récord de ese paciente es la causa de muerte final. Lo que para nosotros poder tener un mejor porcentaje de eso, lo ideal es que se haga la derivación a psiquiatría o a psicología. En ese caso, si ya llega un paciente al hospital que ha intentado quitarse la vida con pastillas o con cualquier cosa, lo ideal es que se derive automáticamente a psiquiatría, porque ya un psicólogo lo aborda en el proceso ya cuando está más estable a nivel de medicación y se acompaña dentro del proceso y dentro de retomar el sentido de vida de ese paciente. Pero realmente las estadísticas aquí no son, ni aquí ni en muchas partes del mundo, no son 100% reales, porque es así mismo como tú dices. Entonces, al final yo lo que creo es que hay que hacer el proceso de prevención, entendiendo que el tema del suicidio se da
ya en personas que tienen anteriormente un problema o un tema de salud mental, como la bipolaridad, como un proceso ya de trauma, como un trastorno obsesivo compulsivo que se puede derivar ya en otro tipo de trastornos. O sea, cuando simplemente o la muerte de un ser humano, la muerte de un ser querido, eso puede tener un proceso existencial, entonces de cierto modo se va perdiendo el sentido de vida. Yo digo que es una desconexión del amor, de cierto modo. ¿Cuándo ustedes intervienen? Porque hablabas de los psiquiatras y siempre hay una discusión entre psiquiatras y psicólogos. ¿Cómo es el proceso de acompañamiento que ustedes como profesionales de la salud mental se dan entre sí? Mira, para mí yo de sí trabajo de la mano con un psiquiatra. Incluso creo que iba a invitar hoy a mi colega, al psiquiatra, el doctor Ortega, con el que trabajo y con otros colegas que admiro Pero muchísimo. bienvenidos Así a es, este iba a ser un programa espacio. bastante interesante. Porque de verdad que sería interesante ver cuál es la dinámica para que la gente entienda cuál es la función del psiquiatra, cuál es la función del psicólogo, cómo combinan la parte que tiene que ver con la medicación, la reinserción. Sí, eso es sumamente importante porque tenemos que trabajar de la mano mutuamente. El psiquiatra, primero el paciente llega a psicología. Vamos a suponer yo soy un paciente donde estoy teniendo pensamientos de quitarme la vida, aunque sé que no lo intento, ya estoy teniendo dificultades para levantarme, o estoy durmiendo de más o no estoy durmiendo, ya comienzo a tener ciertas dificultades que yo digo, bueno, necesito ayuda. En ese momento se deriva a psicología. El psicólogo clínico, que es el que evalúa a ese paciente, debe derivarlo a psiquiatría cuando ya se complica el proceso de abordaje a nivel de los trabajos que se tiene que hacer. Por ejemplo, si el psicólogo es cognitivo-conductual o si es humanista. O sea, dependiendo la rama de ese psicólogo y dependiendo la maestría que tenga ese psicólogo y el abordaje, mejor dicho, el abordaje de ese psicólogo, debe de remitirlo a psiquiatría. Si dentro de ese protocolo, ese abordaje que tiene que ver con el tratamiento de la depresión, el psicólogo sabe que el paciente no va a poder cumplir con los requisitos mínimos que se esperan para poder cumplir con ese protocolo. Entonces ahí el psiquiatra entra a ese proceso de evaluación para poder medicar con lo que necesite ese paciente según la gravedad del estado depresivo en el que se encuentra ese paciente. Y ya luego de ahí de que el psiquiatra regula, por así decirlo, con la medicación, entendiendo que muchas veces las personas dicen, no, yo no voy al psiquiatra porque no quiero medicarme, porque me puede generar adicción. La medicación no genera adicción. No es que ninguno, pero ahora mismo los nuevos medicamentos que son psiquiátricos no generan adicción. Lo que sí es cierto que hay que entender que cuando hay una necesidad de un psiquiatra es porque hay un desequilibrio químico en nuestro cerebro y por eso se necesita la medicación, porque hay una baja dopaminérgica. Entonces, esa medicación lo que te va a volver a equilibrar esos neurotransmisores que tu cerebro necesita para estar bien, que por más terapia que tú vayas, que por más terapia que tú tengas y que por más que te comprometas, se te va a dificultar el proceso. Entonces, por eso es importante tener un equipo y trabajar de la mano con el psiquiatra, porque el psiquiatra estabiliza y el psicólogo acompaña y hace el proceso terapéutico. La diferencia entre el proceso terapéutico y el psiquiátrico. Y el psiquiátrico lo vamos a ver después de la pausa. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve continuamos con más aquí en Infractal con nuestra invitada de esta noche, Stephanie Bonetti. De regreso, amigos y amigas, en Infractal, recordarles que estamos conversando con Stephanie Bonetti, quien es psicóloga clínica, y estamos hablando un poco de la situación de salud mental en la República Dominicana. A mí me gustaría conversar con ella también sobre cómo está la población, ¿no?, de recursos humanos para atender a una población que dicen ya los psiquiatras dominicanos que ronda por el 40% de una población enferma. Uh-huh. Y la población de psiquiatras es muy poquita. Pero ¿cómo andan los psicólogos y los psicólogos clínicos? Bueno, lo que esos datos, si nos vamos al tema de gubernamental, los psicólogos que están contratados, si no me equivoco, hasta ahora hay 400 y pico, 500 contratados. Pero en el país hay más de 28,000 psicólogos ya graduados.
Entonces, son muy pocos, 500 psicólogos contratados para atender a una población donde estamos creciendo a nivel de porcentaje de temas de salud mental. Yo digo creciendo porque ya es más evidente, ya se ve Sí, más, ya es más notorio. sí, y algo que te quería preguntar, porque últimamente vemos eh, que hay mucha ansiedad, que hay depresión, que deviene precisamente de este año de pandemia que nosotros tuvimos. Tenemos de las más frecuentes ansiedad, depresión, algunos aspectos que tienen que ver con el sueño, trastornos del Sí, trastornos sueño. del sueño. Entonces, ¿cómo es el abordaje y ahí la parte terapéutica, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Cuándo se detecta? O cuando uno mismo puede decir, espérate, algo aquí está pasando que no es normal, necesito ayuda. Mira, primero vámonos al tema de la misma ansiedad. Cuando tú experimentas los temas de ansiedad, se confunde mucho el tema de la ansiedad con el estrés. Entonces, el estrés es necesario. Tanto la ansiedad como el estrés conviven constantemente en nosotros. El estrés es necesario porque no es malo. Hay un estrés bueno y un estrés malo, distrés y euestrés. Dentro de ese nivel de estrés se conlleva un proceso, una situación que al momento que esa situación se soluciona, el nivel de estrés disminuye y nosotros volvemos a regularnos. Por ejemplo, tú comienzas a sentir esas palpitaciones, ese nivel de nerviosismo, ese temblor de manos, sudoración excesiva. Pero eso le pasa a uno cuando va a ver a un chico que le gusta también. También, ¿Eh? básicamente, porque es una Ah, alteración ok. de nuestro sistema nervioso. Recordemos que nuestro sistema nervioso se divide en dos, sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se activa a una situación de estrés o a una situación de altos niveles de ansiedad. Entonces, vamos a suponer que existe una situación X, se activa ese nivel de estrés, se activa ese nivel de atención, donde nosotros estoy en peligro y tengo que solucionar esta situación. Un nivel de estrés normal o un nivel de ansiedad normal, que es una ansiedad, por ejemplo, anticipatoria de tal vez me va a ir mal en esta exposición o cómo me va a ir en el programa, por ejemplo. Yo entro en un nivel de ansiedad anticipatoria por la necesidad de yo querer hacerlo bien. Por eso la ansiedad es necesaria, al igual que el nivel de estrés. Cuando pasa la situación, ya eso vuelve y se regula y nuestro sistema nervioso pasa al sistema parasimpático, donde ya podemos respirar adecuadamente, nuestro estómago vuelve otra vez a quitarse ese nudo, ya nos vuelve a dar hambre, ya podemos tragar adecuadamente, ya ese nerviosismo que se experimenta en el cuerpo vuelve otra vez a regularse y podemos convivir y estar bien. Cuando hay un nivel de ansiedad muy alto, comienzan esos pensamientos repetitivos o vamos a suponer que ya el nivel de estrés pasó a otro nivel, que es esa segunda parte de que llega a un punto de ansiedad, es donde ya aún pasando esa situación continúa esa preocupación constante. Entonces, ese pensamiento ya no me deja descansar, no me deja dormir, ya vivo constantemente evaluándome, lo puedo hacer mejor, vamos a un nivel alto de perfeccionismo, llega a un punto de afectar nuestra autoestima, ya pasa a un proceso anticipatorio donde comienzo a tener síntomas físicos como esas palpitaciones, se me corta la respiración, comienzo a tener taquicardia o esa sensación, por así decirlo, de taquicardia, me paralizo porque ese sistema nervioso ya está muy activo. Entonces no logro pasar a ese sistema parasimpático, que es ese que me regula. Esa es en la parte de ansiedad. Ya la otra pregunta que me hacías tenía que ver más con la parte de depresiva. Ujú. Entonces, ya en esa parte de depresión, que es donde realmente nuestro país tiene un alto porcentaje, una incidencia donde cada día lo vemos más, que muy bien como tú dices, es post pandemia, porque en la pandemia, al estar encerrados y al estar limitados de el sol, de la parte social, como seres humanos nosotros necesitamos esa exposición constante. Entonces, al limitarnos esa exposición, las personas que ya tenían de por sí una predisposición a tener o a desbloquear, por así decirlo, un tema de salud mental, entonces en la pandemia se detona. Lo que una depresión o un estado de ansiedad generalizada no se te va a detonar de la noche a la mañana, ya eso viene un proceso acumulativo. Cuando hay una persona que trabaja, por ejemplo, demasiado y que no logra estar tranquila, eso es un síntoma importante. Si tú eres esa workaholic, por así decirlo, tú estás en un fin de semana y tú sientes que tu sistema nervioso está muy alterado y tú no logras estar tranquila, dormir bien,
tú, incluso en las mujeres se ve mucho en en el tema de la desregulación hormonal. Ya todos esos son síntomas que son necesarios para asistir a terapia. Entonces, en el tema depresivo, ya se afecta el sueño, comenzamos a tener esa sensación de vacío, no nos sentimos conectados, hay un proceso de despersonalización, ya simplemente siento como que nada me importa y me cuesta sentir y me cuesta conectar con las emociones. Entonces ya todos esos son síntomas que sí es necesario asistir a consulta. El psicólogo tiene la facultad de que, o la prerrogativa, mejor dicho, de que acompaña al paciente en su reinserción, en ese viaje de redescubrirse a sí mismo, porque a veces, y lo digo, y ahí también para que nos puedas matizar tu perspectiva, los seres humanos todos pasamos por altas y bajas. Sí, claro. Todos. Entonces, hay un tema que es el tabú, de no buscar la ayuda, de decir, no, es que el que va a un psicólogo está loco. También está el estigma social. ¿Cómo generar esa confianza de ir al psicólogo, de entender que todos pasamos por momentos difíciles, que hay espacios en los que no podemos salir solos de una situación? ¿Y cómo es ese trayecto para que la gente entienda que no necesariamente hay que medicarse, sino que simplemente puede ser un acompañamiento de redescubrimiento? Primero, había una frase que me recuerda eso que tú comentas, y es que, creo que de Albert Einstein, que dice, locura es repetir lo mismo entendiendo que eso nos va a traer un resultado diferente. Entonces, si tú ves que en tu vida tú estás repitiendo lo mismo y no hay ningún cambio, eso es un sinónimo de locura, porque estamos ahí constantemente en esa inflexibilidad. Y ahorita te decía que el tema de la diferencia entre salud mental y enfermedad mental es la flexibilidad que yo puedo mostrar ante el cambio que me representa la vida. Entonces, no asistir a terapia, yo digo que es una responsabilidad de nosotros, porque es invitarte a ver una perspectiva distinta de la vida. No es necesario que lleguemos en crisis a terapia. La terapia se hace necesaria hasta para tú tomar una decisión importante en tu vida, hasta para tú saber qué carrera tú vas a escoger, hasta para tú tomar la decisión de dónde desde dónde tú vas a invertir en tu dinero, de si tú tienes que solucionar un conflicto a nivel personal o a nivel de pareja. Lo que te quiero decir es que al final la terapia, donde hemos tenido que llegar los psicólogos, es al abordaje en crisis, cuando realmente la psicología es preventiva. Entonces, realmente, si nosotros fuéramos, quitáramos el estigma, por así decirlo, de que ir a terapia o ir al psicólogo es de locos, realmente nos diéramos cuenta de que el beneficio de nosotros tener una nueva perspectiva frente a la vida o a las decisiones que yo voy a tomar, es ese sentido de responsabilidad personal que tengo que tener conmigo. Yo lo que creo que ahora mismo se ha manejado el término, porque no manejado el término, sino que ha salido lo que nosotros conocemos como los coach, que los coaches de cierto modo abordan ciertos temas a nivel por encimita, por así decirlo, a nivel de nuestro ego, a nivel de nuestro estilo de vida, de las metas que yo quiero lograr, pero de cierto modo, cuando llega un punto de profundidad que no debe de abordar un coach, ya eso llega a un punto de terapia donde tengo una situación y por esa situación se me despertó un trauma de la infancia, se me despertó una sensación de duelo que pensaba que había trascendido y que ahora me doy cuenta que no. Ya de por sí un coach que a veces lo vemos como menos, relajado. Como más relajado, la responsabilidad del coach es remitirlo a psicología. Pero al final yo lo que entiendo es que el psicólogo es un aliado al proceso de trascendencia del ser humano, en el que anteriormente te hablaba que nos dividimos en esas distintas áreas y las crisis van a venir. Usted tenga un diagnóstico de una enfermedad mental o no tenga un diagnóstico. A un psicólogo no tiene que ir alguien con un diagnóstico solamente. Bueno, Stephanie, hemos llegado al final de esta interesantísima entrevista. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Infractal y te esperamos aquí otra vez para hablar de estos temas que resultan ser tan interesantes y que octubre también es verde. Octubre no solamente es rosado, octubre también es verde precisamente porque también se celebra en todo este mes pues el mes de la salud mental. Así es. Gracias a ti por esta invitación. Bueno, a ustedes amigos nos vamos a una breve pausa comercial. Ustedes no se muevan porque en breve seguimos con más aquí en Infractal.